Hola, damos continuidad a nuestra conversación entre nosotros, amigos, en esta sala educativa sobre mama, que pertenece al doctor Rafael Paz Frías, cirujano oncólogo, trabajando en mamas, y que estamos en nuestro consultorio privado en el Centro Médico del Caribe, en la 27 de febrero, número 6, por los frentes de Caribe Tour, en la cuarta planta, consultorio 408, con nuestro celular 809-453-9499 para hacer cita previa con nosotros. Dando esa continuidad a lo que ya hemos estado conversando sobre la mama, sobre ese seguimiento de mama que hemos subrayado y continuamos la subrayación, que debe ser cuando la dama no se siente absolutamente nada en su mama. Debe ser así, por bien de ella, de usted, para poder brindar un buen servicio de médico a paciente y una buena historia de usted a su familia. Es lo que entendemos. Cuando encontramos alguna masa en mama, ya aparecen de aparecer hallazgos, que es lo que nosotros decimos, si usted lo encuentra y yo lo puedo encontrar y lo podemos medir, eso es a lo que le llamamos signo, médicamente hablando. Si encontramos masa, porque usted se ha encontrado esa masa y viene para que la podamos ver, diagnosticar y buscarle una solución a esa situación, tendríamos pues que ver en el tiempo que usted se dio cuenta y desde ese momento hasta, si no existe ningún estudio que mencione esa masa, pues tendríamos que tomar esa fecha que usted menciona de ahí en adelante para poder hablar de la fecha de aparición. Ya que si se ha mencionado previamente en algún estudio radiológico, ya sonográfico o ya mamográfico, pues entonces tendríamos que ir a la fecha en que se conversó o se mencionó de ese hallazgo. Pero démosle el inicio al momento en que usted le encuentra, porque antes, digámoslo así, no haya otro estudio. Primero, recordemos algo, y es importante que tú como dama lo entiendas. Después que tú ves tu primera menstruación, que es lo que llamamos menarquia, desde allí en adelante, tú o tus hijas o cualquier dama que esté en tu cercanía, a partir de esta fecha se puede dar seguimiento y evaluar las mamas radiológicamente partiendo de usar sonografía, la sonografía mamaria, que no es invasiva, que no agrede la salud de ninguna forma. Esto es lo más importante.
desde esta fecha, la podemos estar siguiendo y hacerlo anualmente. Esto nos permitirá de encontrarse alguna masa, poderle poner fecha de hallazgo. Pero en el caso de que no se haya hecho un estudio previo y que sea un hallazgo fortuito, pues comenzamos a hablar, a mencionar desde el momento en que la dama se encontró con la masa. Esta masa puede estar en un lugar, en varios lugares de la mama o bilateral, o sea, en ambas mamas. Eso es importante entenderlo. De aquí que es también de mucho interés el anotar cuándo lo notaste, cuándo la encontraste y saber si esta masa hace cambio de tamaño, volumen, molestia o no. Ya en caso de que tú veas tu menstruación, antes de ver tu menstruación, y si esos cambios se dan tan pronto se ve el sangrado o si hay algún otro cambio cuando desaparece el sangrado. Eso es importante que tú lo tengas en mente para que puedas aclarar si hay aumento o no de tamaño, de situación con la menstruación. Pudiera haber molestias al acercarse a la menstruación o no. Muchas veces estas molestias se dan frecuentemente, permanentemente, y la introducimos dentro de algo que no tiene un llamativo patológico. Ahora bien, cuando tú has notado si hay o no cambios a nivel de los ciclos menstruales, ahora, si tú estás ya en edad posterior, es decir, no ve ya tu menstruación, es menopausia, entonces tendríamos que comenzar a observar desde el momento en que lo encontraste, relacionarlo con los estudios si lo hubieran, a ver si existe algún hallazgo. Por esta razón, es importante que cuando tú asistas a la consulta de un cirujano o de un médico especializado en mama, lleves esa información con estudios que se hayan hecho anteriores. No lo deje, porque esto nos da a nosotros una idea y nos da un pie. No es lo mismo una masa que se veía hace 6 meses, un año, que una masa que no se ve en ningún estudio y ese estudio es del año pasado. ¿Mm? Si este año anteriores al anterior, pues no nos da mucha información, pero nos dice que hace tanto tiempo, en tal tiempo, no había nada en esa mama. Y que pudiera haber sido desde el momento inmediato. ¿Cuál interés tiene esto? Lo interesante de todo esto es el que nos permite saber si estamos llegando con la aparición inmediata de de la masa, o si nos encontramos con el hallazgo fortuito de algo que ya tiene un tiempo y que por ende pudiera haber
cualquier situación en el organismo en términos generales. De ser por primera vez, entonces va a ser acompañado, además del estudio, de la evaluación que le hacemos a la mama, y van a ir los estudios radiológicos de mamografía y sonomamografía. Si está por debajo de los 40 años y no hay familia del primer grado, es decir, hija, madre, hermana, que hayan padecido de enfermedades malignas como cáncer de mama, entonces vamos a utilizar desde los 40 hacia abajo solamente el estudio radiológico de la sonografía de mama. Pero si este estudio en respuesta nos da algo sospechoso por lo que ya estamos encontrando, nos va a solicitar que complementemos con una mamografía. Entonces será de abajo hacia arriba la solicitud de la mamografía. Ahora bien, si la dama que acaba de encontrarse una masa que no aparecía en ningún estudio o sí aparecía en otro estudio anterior, pero que ha notado que hay crecimiento o no, que hay dureza en la masa, algo que no aparecía anteriormente. O sea, algún hallazgo nuevo que pudiera llamarle la atención al médico que prepara, que tú has tomado para que te dé seguimiento a tu mama. Recuerda, si te busca un médico, si va a la consulta de un profesional de la medicina que no entiende de la mama, pero médico como médico general, hace un examen general y cualquier hallazgo va a haber alguna sorpresa y ojalá que pueda enviarte a no perder tiempo y hacer los estudios correctos y dar los pasos que deben darse. Cuando encontramos algo, nos ponemos en contra del reloj. Y por esta razón es importante que sea una persona que sepa a lo que está buscando, si es de mama, una persona conocedora de las mamas, sus tumoraciones, sus enfermedades y su seguimiento y tratamiento. ¿Quién mejor que una persona, cirujano, oncólogo, que esté trabajando con tumores de mama? Ahí no se perdería ningún tiempo, sino el tiempo que tú le dedicares a tu salud. Entonces, moviéndonos lo más rápidamente posible, si está por debajo y no hay historia familiar, utilizaremos la sonografía. Ahora, si hay historia familiar de personas, familiares de esta persona con grado 1, como son madre, hermana, hija, pues aquí y está de unos 35 en adelante, ya aquí bajamos 5 años y podemos agregar a esa dama, introducirla y hacer un estudio a lo que le llamamos un perfil mamario completo, que es la mamografía y la sonomamografía. Sabiendo que con esta edad podemos encontrar un grado alto, muy alto, de
densidad en los estudios mamográficos. Pero que como este tipo de paciente, tipo de persona, ya tiene historia familiar, tendríamos que ir ya cubriendo para que no nos vaya a dar sorpresa. Es la cosa que debes buscar con personas que conozcan y cuándo va una cosa y cuándo va la otra. Entonces, es de igual forma, si en los hallazgos de la masa en una paciente, una persona femenina de 38, ya está en el renglón de mayor de 35, acercándose a los 40 años, pudiéramos introducirla también en perfil mamario, aunque no tuviera los familiares inmediatos, si trae historia de que es una masa que es de aparición rápida, que está dando un crecimiento inmediato, a lo que le podríamos considerar rápido, la consistencia de la masa al palparlo, algo pétreo, algo que nos llame la atención, entonces podríamos a esta persona también bajarla y darle una evaluación, haciéndole un perfil completo de una mamografía acompañado de una sonomamografía de mama. Esto nos permitiría observar cosas y tratar de dar un paso en adelante a lo que pudiera venir y de no llamar la atención y sí llamar la atención al especialista, por eso la importancia del especialista en mama, pudiera, aunque los estudios radiológicos de perfil mamario pudieran decir que no hay ningún hallazgo, dependiendo de quién hace este estudio, cómo lo hace, la calidad de ellos que se pueden ver visualmente con el comportamiento, el seguimiento, el lenguaje utilizado en las declaraciones de la información que envía ese profesional que lo realizó, si nos complaciere o no. Si nos complace, pero mantenemos la duda, pudiéramos bajar el tiempo o dar el paso a ser un poco más agresivo e ir a hacer una biopsia. Pero ahora con la modernidad, gracias a Dios, la mayoría de las veces con un buen aparato, bien sensible, podemos hacer hallazgos bien, bien pequeños de masas, de lesiones que no podrían, que a veces no se pueden llamar tumores y por eso se le llaman hallazgos, nódulos, masa. Y aquí vendría la revisión y por eso la importancia también cuando tú te vas a hacer el estudio, dónde hacerte esos estudios. Porque quien lea ese estudio pudiera, recuerda que los estudios son imágenes y que va a ser revisión de una persona que ve una imagen y que le puede llamar o no la atención y partiendo de allí que le llame o no la atención a ese profesional que está haciendo el estudio, pudiera considerar que debe hacerse o no una biopsia sono dirigida o
no encontrarse nada en sonografía, pero en el hallazgo de la mamografía pudiera aparecer microcalcificaciones aproximándose, casi formando un nódulo, y esto llamar la atención a la persona que está haciendo radiología de mamografía y solicitar una biopsia por heterotaxia con el aparato de mamografía directamente. Entonces, si no lo vemos sonográficamente y si lo vemos mamográficamente, entonces haremos la solicitud de biopsia por la parte que se vea. Si se ve mamográficamente, pediríamos una biopsia estereotáxica bajo mamografía, por el mismo medio que se ve. Si lo podemos ver desde el punto de vista sonográfico, como es mucho más viable, entonces nos iríamos por el estudio, la biopsia sonodirigida por el sonografista. Como lo notas, está viendo, podemos irnos por una u otra solicitud. De igual forma, si lo vemos en ambas estudios, entonces lo podríamos ir por la parte más fácil, que es la sonografía. Esto es importante porque a veces hay dudas hacia dónde y por dónde nos podemos dirigir para lograr conseguir una información de esa masa que se encuentra o que se ha localizado. Eso es importante. Ya de ahí, de esa biopsia, lo más importante después que ya se tomó la biopsia es quién va a leer ese reporte, ese material, quién lo lee. Debe ser un buen patólogo. De ahí que el cirujano oncólogo, con su conocimiento de qué médicos están en patología, que están trabajando con mama, cuál nos puede dar un buen y correcto diagnóstico histopatológico y no perdamos tiempo con reportes intermedios o reportes no bien hechos. Por esta razón, es bueno saber dónde voy a hacerme el estudio, dónde me hago la biopsia y qué médico profesional de la patología, cuando si me tienen que hacer una biopsia, va a ser el que va a dar la última palabra sobre el estudio del tejido que se me tome en cuenta. Eso es importante, muy importante. Bien presente, ya que después, si en caso de ser, porque el reporte puede ser benigno, o sea, no hay nada, fue una equivocación, un llamado falso, un falso positivo desde el punto de vista radiológico o clínico, puede ser un trastorno, un hallazgo benigno intermedio, a lo que le llaman hiperplasia, las hiperplasias. Si esta hiperplasia es incipiente, que no haya cambios intracelulares, a lo que se le llama atipias, de haberlo o no, porque esto nos permitiría o observar de cerca o dar el paso para ir a completar el reporte y hacer una biopsia con mayor cantidad de tejido para que el patólogo pudiera definir si se mantiene siendo intermedia este nuevo hallazgo o cambia
¿Por qué? La idea importante, el por qué. Ya que si es intermedio en este instante y hay atipia, pudiera ser que el patólogo no, que perdón, el radiólogo, la persona que está haciendo la biopsia, no haya tomado correctamente en los sitios eh, que abarque todo la masa y muchas veces se encuentra que donde se ha hecho, de donde se tomó la muestra, hay hallazgos intermedios de hiperplasia, aplasia, etcétera. Pero no hay malignidad. Algo que nos deja un poco con un saboreo, un sabor un poquito eh, mal, difícil, porque no podemos dar una definición a lo que estamos enfrentándonos. Y por esta razón es importante, ya que sabemos que dentro de un movimiento celular en donde hayan capas celulares en formación múltiple, a lo que se le llama hiperplasia, y que además aparezcan hallazgos de avance, a lo que le llamamos, con cambios intracelulares, a lo que llamamos las atipia. Esto, estas atipias pudieran ser incipientes o ya muy avanzadas, y esta multiplicación celular ya estar próximo al cerrar todo el lumen de el ducto y pudiera estar muy próximo de ahí, ya cerrado completo y ya convertido en un carcinoma in situ. Entonces, fíjate que de algo intermedio, que es benigno, que le damos seguimiento cada 6 meses, que desde el punto de vista clínico, ya podríamos estar entrando ya a ver la formación de un tumor maligno. Y esto es un seguimiento diferente para cualquier dama que encontremos un tumor in situ o carcinoma in situ. De ahí en adelante vamos a comenzar a hablar de cáncer de mama.